¿Quién pudo imaginar que, después de tantos años intentando guardar silencio, evitar el ruido mediático y proteger lo poco que quedaba de su intimidad, Silvia Cornejo finalmente llegaría a hacer una confesión que estremecería al mundo del espectáculo? No fue una revelación llena de escándalos superficiales ni frases frías preparadas por un agente de prensa. Fue una confesión humana, cargada de emociones acumuladas, silencios dolorosos y momentos en los que el corazón simplemente ya no podía con tanto peso. Durante mucho tiempo, la historia de Silvia y Jean Paul pareció más una novela que una vida real. Desde fuera, muchos pensaban que todo era perfecto. Fotografías bonitas, gestos de cariño, promesas compartidas, proyectos que parecían sólidos y una relación que, para muchos, estaba destinada a durar. Pero la realidad rara vez coincide con lo que se ve desde lejos. La verdad, aquella que muy pocas personas conocían, era completamente distinta. Detrás de las apariencias había días complejos, palabras que herían más de lo esperado, silencios que pesaban como montañas y un desgaste emocional que poco a poco fue quebrando todo lo que alguna vez los unió. Cuando Silvia confesó que por mucho tiempo intentó ser fuerte, intentó sostener con sus propias manos un mundo que se venía abajo, mientras trataba de ser madre, pareja, figura pública y, sobre todo, una mujer que quería sentirse valorada. Pero no siempre lo logró. Y no porque no tuviera coraje, sino porque había momentos en los que simplemente ya no podía continuar sola. Y según su propia confesión, Jean Paul también vivía días difíciles. No todo era culpa ni responsabilidad de una sola persona. Él mismo atravesaba miedos profundos, inseguridades que no sabía cómo manejar, tristezas que no compartía con nadie y reacciones impulsivas que no siempre podía controlar. Silvia habló de momentos en los que él levantaba la voz, no por maldad, sino por la desesperación de no saber qué hacer con sus propios conflictos internos. Ella lo veía luchar contra sí mismo, pero aún así, esas palabras duras, esas discusiones repetidas, esos días cargados de tensión, dejaron huellas profundas en ambos. Y es que cuando dos personas se quieren, pero al mismo tiempo cargan con tanto dolor individual, la relación se convierte en un campo lleno de emociones que chocan entre sí sin dirección. Los miedos empiezan a ocupar espacios que antes estaban llenos de confianza. La inseguridad se apodera de los pequeños detalles, incluso de aquellos que no tienen mayor importancia. Y de pronto, decisiones que jamás hubieran imaginado comienzan a aparecer como parte de la vida. Alejarse, callar, regresar, volver a intentar, y otra vez sentir que nada cambia. Según Silvia relató que trató, una y otra vez, de mantener la calma. Y aunque muchas personas creían que ella seguía en silencio porque era débil, la verdad era exactamente lo contrario. Calló porque estaba agotada de justificar lo que no tenía arreglo, porque no quería que la gente opinara sin saber, porque aún tenía la esperanza de que algún día, cuando el caos pasara, ambos podrían mirar atrás y decir, sobrevivimos. Pero la esperanza no siempre es suficiente cuando el dolor se acumula demasiado. Días en los que caminaba entre sus responsabilidades intentando no mostrar su tristeza. Días en los que se preguntaba si realmente era tan difícil que alguien la escuchara sin juzgarla. Y en medio de esa confusión emocional, también reconocía que Jean Paul tenía sus propias batallas internas, un hombre tratando de manejar la presión, las expectativas, las dudas, la culpa y la sensación de que quizás estaba perdiendo todo lo que alguna vez quiso cuidar. En su confesión, Silvia no buscó señalar culpables ni mostrar enojo. Al contrario, habló con una honestidad inesperada. Reconoció que ambos cometieron errores, que ambos tomaron malas decisiones impulsados por sus propios temores, y que ese cúmulo de momentos nunca afrontados fue lo que finalmente estalló. Porque a veces no es un gran escándalo lo que destruye una relación, son las pequeñas heridas que nadie repara, los silencios que nadie aclara, los gestos que se empiezan a volver fríos sin que nadie lo note a tiempo. Dijo que durante años vivió intentando sostener un amor que se iba desgastando lentamente. Que trató de proteger su relación de los rumores, de los comentarios externos, del peso de la prensa, de las opiniones de personas que no sabían la historia completa. Pero hubo un punto en el que ya no pudo más. Cuando vio que Jean Paul también estaba emocionalmente perdido, comprendió que ya no era una cuestión de amor o desamor, era una cuestión de salud emocional, de bienestar, de no seguir lastimándose mutuamente. Y por eso llegó ese momento, el día en que decidió romper el silencio. Y no lo hizo para generar controversia, ni para buscar titulares, ni para hacerse víctima. Lo hizo porque necesitaba respirar, porque necesitaba soltar todo lo que había cargado durante tanto tiempo, porque su corazón ya no podía seguir escondiendo lo que había vivido. Porque la verdad, por dolorosa que fuera, era la única manera de sanar. Y cuando Silvia contó que Jean Paul había tenido días complicados,
que él también lloraba, que él también se sentía triste, que él también le gritaba no desde la violencia sino desde su propia desesperación. Muchos quedaron impactados. La confesión no mostró a un villano y a una víctima, sino a dos personas humanas, reales, imperfectas, tratando de sobrevivir en medio de un amor que ya no sabía cómo sostenerse. Silvia lo describió con una sinceridad que pocos esperaban. Dijo que lo vio quebrarse, que lo escuchó pedir disculpas, que lo vio intentar recomponerse, pero que aún así, la relación ya estaba llena de grietas demasiado profundas como para fingir que nada pasaba. A veces, incluso cuando hay cariño, las heridas emocionales se vuelven demasiado grandes. Su confesión se convirtió en un reflejo para muchas personas. Una historia de amor real, con altos y bajos, con esfuerzos, con errores, con desgaste, con lágrimas y con verdades que tardan demasiado en salir a la luz. Y en el fondo, lo que más impactó al público no fue la revelación en sí, sino la manera en que Silvia habló, desde la vulnerabilidad, desde el cansancio, desde la humanidad. Porque al final, ella no quería destruir a nadie, solo quería contar su verdad. Quería decir que también se cansa, que también siente, que también sufre, que también es una mujer que merece paz. Y esa confesión, tan simple y a la vez tan profunda, fue lo que conmocionó al mundo del espectáculo. Y los rumores han estremecido todo a su alrededor, sacudiendo no solo al mundo del espectáculo, sino también la tranquilidad que desde hace tiempo intentaban mantener. Lo que comenzó como simples comentarios terminó convirtiéndose en una verdadera tormenta emocional. La tragedia que ha ocasionado esta situación dejó huellas profundas, abrió heridas que nadie imaginó y reveló verdades que durante mucho tiempo permanecieron ocultas. Pero llegó el momento que todos esperaban y a la vez temían, finalmente se rompe el silencio. Y cuando esa verdad salió a la luz, no hubo vuelta atrás. Pues la confesión fue tan inesperada, tan cruda y tan cargada de emociones que dejó a todos conmocionados, incapaces de creer que detrás de sonrisas públicas existía una historia marcada por miedo, inseguridad y decisiones que cambiaron por completo el rumbo de sus vidas. Y mientras la confesión se hacía pública, las reacciones no se hicieron esperar. Personas cercanas, colegas del medio, fanáticos, y hasta aquellos que solo observaban desde lejos quedaron inmersos en un silencio incómodo, intentando asimilar lo que acababan de escuchar. Nadie imaginó que aquella historia, que durante años parecía estable y perfecta, escondía tantos momentos de dolor. Detrás de cada fotografía sonriente, detrás de cada aparición pública, había días llenos de tensión, noches de discusiones, intentos fallidos de recomponer lo que ya estaba profundamente quebrado. Los rumores, que antes parecían insignificantes, ahora cobraban un peso completamente distinto. Cada palabra, cada comentario, cada mirada que alguna vez se lanzó sin importancia, de pronto tomó sentido. La gente empezó a recordar momentos, declaraciones antiguas, gestos que en su momento pasaron desapercibidos. Lo más impactante no fue solo lo que se dijo, sino cómo se dijo. Con una voz quebrada, con una sinceridad que se notaba acumulada por años, con una humanidad que pocas veces se ve en una figura pública. Silvia, al romper el silencio, no buscó justificar nada ni señalar culpables. Habló desde el cansancio emocional, desde la experiencia de haber intentado sostener algo que se le escapaba de las manos sin detenerse. Y al escucharlo, muchos sintieron ese golpe de realidad. No era la historia de una celebridad, era la historia de una persona que había vivido más de lo que podía soportar en silencio. Jean Paul también quedó expuesto en esta tormenta emocional. No por escándalo, sino por la vulnerabilidad que quedó al descubierto. Sus días complicados, sus miedos, esa inseguridad que lo llevaba a reacciones impulsivas y decisiones equivocadas, todo salió a flote con una claridad devastadora. Fue entonces cuando el público entendió que esta no era solo una ruptura, ni un conflicto más del espectáculo. Era una historia de desgaste emocional, de dos personas que cargaron durante demasiado tiempo un peso que ninguno sabía cómo aliviar. La tragedia emocional que ocasionó todo esto no fue un solo hecho, sino un cúmulo interminable de momentos dolorosos que habían marcado su camino. Mientras más se revelaban detalles, más profundo era el impacto. Aquellos que los conocían de cerca se quedaron sin palabras, algunos incluso dijeron que por fin entendían gestos extraños, distancias marcadas o cambios abruptos en el tiempo. Otros, desde afuera, se limitaron a sentir empatía, porque ya no se trataba de juzgar, sino de comprender lo que significa vivir con el corazón desgastado. La confesión, al hacerse pública, abrió una puerta que ya no podía cerrarse. Y aunque fue liberadora para Silvia, también despertó una ola de emociones inesperadas. Hubo quienes lloraron al escucharla, quienes sintieron que ella había cargado demasiado sola, y quienes reconocieron que detrás del brillo del espectáculo hay personas reales, con historias que duelen más de lo que cualquiera imagina.
El silencio que por años envolvió su relación finalmente se rompió. Y ahora, con la verdad expuesta, comienza una etapa completamente distinta, la de reconstruir, sanar y entender que quedó en pie después de tanto dolor. Silvia Vanessa Cornejo Serna nació el 9 de enero de 1987 en Trujillo, Perú. Desde joven se destacó por su belleza, lo que la llevó a incursionar en concursos de belleza y luego en la televisión. En 2008, ganó el certamen Miss Reina Internacional del Turismo en China, representando a Perú. Más adelante, en 2011, fue coronada Señora Perú Mundo y participó en Señora Mundo 2011, en Florida, donde salió como primera finalista. Silvia Cornejo trabajó como presentadora en programas de televisión. Condujo varios magazines familiares, como Que Vivan las Mujeres y Edición Limitada. Desde 2012 hasta 2020 estuvo a cargo del bloque de espectáculos en el noticiero América Noticias, edición sabatina. En enero de 2016, según algunos foros, anunció que dejaba su rol en América Espectáculos para emprender una nueva etapa. Silvia tiene una relación con el empresario Jean-Paul Gabuto, pues se convirtió en madre en enero de 2017, cuando nació su primer hijo, llamado también Jean-Paul. A raíz de algunos conflictos públicos y mediáticos con su pareja, infidelidades, denuncias, AMPEIs, la pareja ha enfrentado varias crisis. En 2020, hubo un incidente donde Silvia chocó el auto de Jean-Paul, lo cual desencadenó una denuncia por violencia familiar. Según reportes, a pesar de los altibajos, la pareja se ha reconciliado en varias ocasiones. También hay rumores de un compromiso reciente entre Silvia y Jean-Paul, pues se ha visto a Silvia con un anillo de compromiso. Se ha dicho que Jean-Paul figuraría, todavía casado, legalmente en algunos registros, lo cual añade complejidad a su relación pública. En un episodio muy mediático, Silvia confrontó a su pareja en un restaurante porque lo vio con otra mujer, lo que desató una escena bastante fuerte. Hay reportes de que ella dañó partes del auto de él, incluso se menciona un Ferrari, durante una discusión pública. Además, ha tenido que lidiar con acusaciones de violencia psicológica y física entre ellos. Y tras alejarse de la pantalla, Silvia ha enfocado parte de su energía en emprendimientos de moda. Tiene su propia marca de ropa, con prendas como faldas, polos, vestidos, túnicas, y realiza ventas en línea. También sigue siendo modelo, y ha colaborado con marcas tanto en Perú como en Estados Unidos. Vive con su familia en Estados Unidos, según reportes, luego de mudarse por la presión mediática. Reflexiones y desafíos personales. Silvia ha hablado públicamente sobre lo difícil que ha sido manejar su vida sentimental y familiar con la exposición mediática. En una entrevista para la revista Pandora, comentó que vivió una doble vida durante su separación, manteniendo las apariencias mientras lidiaba con el dolor personal. Reconoce que la fama abre puertas, pero también deja vulnerabilidades. La belleza se acaba, dijo en esa entrevista, por lo que decidió emprender para tener algo más allá de su rostro en la pantalla.